Bienvenida al señor magistrado Héctor Delfino León Garibaldi, representante del presidente del Poder Judicial del Estado, magistrado Ricardo Zuro. De igual manera, esta presidencia agradece la visita al magistrado Antonio Flores Allende, al licenciado Felipe de Jesús Oseguera Barragán y al licenciado Tomás Figueroa Padilla. Muchas gracias por acompañarnos, como a todo el amable público que hoy se da cita y concurre a esta sesión solemne. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se pide a todos los presentes nos pongamos de pie a efecto de rendir honores a nuestro lábaro patrio y entonar el himno nacional. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Ciño patria, tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió. Mas si osare un extraño enemigo profanar con sus plantas tu suelo, pienso, patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. Un soldado en cada hijo de Dios. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Saludar ya.
Firmes, ya. De igual forma, les solicito permanezcamos de pie para rendir honores a nuestro lábaro estatal. Jalisciense, la patria nos llama, tremolando el pendón tricolor, recordando la casta valiente que a Jalisco su vida ofrendó. Como irrumpe la aurora serena, en la noche su triunfo de luz, suave pluma rompió las cadenas subyugantes de la esclavitud. Ya no esgriman las manos fraternas del acero la furia fatal, conservando las fuerzas eternas de la paz como escudo inmortal. Jalisciense, la patria nos llama, tremolando el pendón tricolor, recordando la casta valiente que a Jalisco su vida ofrendó. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se concede el uso de la palabra a la diputada Erika Lisbeth Ramírez para que emita un mensaje con motivo al 193º aniversario de la aprobación del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana. Gracias, presidente. Muy buenos días.
Magistrado Héctor Delfino León Garibaldi, en representación del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, del magistrado Ricardo Suro Esteves. Maestro Roberto López Lara, secretario de Gobierno, en representación de nuestro gobernador constitucional, el maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. El maestro Tomás Figueroa Padilla, subsecretario de Enlace Legislativo y Concertación Social del Gobierno del Estado. Bienvenido. Señor presidente de la mesa directiva, compañeros diputados, invitados especiales, amigos de los medios de comunicación y público en general. El día de hoy estamos reunidos en sesión solemne en este honorable recinto para conmemorar el 193º aniversario de la firma del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana. Fue el 31 de enero de 1824 y a partir de ese momento iniciaron las discusiones de lo que a la postre, solo unos meses más tarde, daría como resultado la primera Constitución federalista del México independiente. La fecha es de conmemoración nacional y precisamente por eso es relevante remarcar que tanto la firma del primer acta como la promulgación de la primera Constitución tuvieron en Jalisco, además de en Zacatecas, Oaxaca, Puebla y Yucatán, a través de sus hombres ilustres y visionarios, a los principales promotores y defensores del federalismo. Ejercieron presión en un ambiente tenso y violento. Meses antes del desenlace que nos convoca, hoy desconocieron el triunvirato, la alianza popularmente así conocida que integraron, como autoridad máxima Nicolás Bravo, Pedro Celestino Negrete y Guadalupe Victoria. Esa participación destacada de los jaliscienses surtió los efectos esperados, sin olvidar, claro, está el papel que jugó la separación de Chiapas, que temporalmente se adhirió a la Capitanía General de Guatemala, y finalmente la postura de Yucatán de no separarse solo si se adoptaba un régimen federalista. Un día como hoy, concluyeron meses de debate y discusión. Ustedes conocen la historia. El país recién salía del efímero y desafortunado imperio de Agustín Iturbide. Y las divisiones y partidismos, algunos radicales dominaban la escena política e ideología de la nación, que se estrenaba como tal. Las posturas encontradas no eran únicamente las de centralistas y federalistas, sobrevivían los borbonistas e iturbistas, y hacían su aparición como personajes de la clase política. Los masones, enfrentados también a través de las dos logias, la escocesa y la yorquina. Después surgían asociados a una y a otra facción, los liberales y los conservadores, sin contar a las moderadas de un lado y del otro. En las particulares circunstancias que enfrentamos los mexicanos, a partir del ascenso a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump y su discurso violento con reiteradas amenazas, la conmemoración de esta fecha adquiere especial relevancia para todos, pero más para la clase política que representa y lidera los intereses de toda la nación. Hoy en día, gracias a un sistema político, democrático y plural incluyente, la diversidad de opiniones e ideologías están representadas en los poderes legislativos, poderes ejecutivo y legislativo a lo largo y ancho del territorio nacional. El multipartidismo y la alternancia son una realidad que, si bien refleja la complejidad de la composición nacional, también ha conducido a divisiones, desencuentros y en más ocasiones de las que deberíamos o que no nos gustaría. A la parálisis gubernamental hoy, y es ahora el momento de dejar al lado los intereses partidistas legítimos, sí, pero que esta coyuntura nos ayuda. ¿Cómo fue que los políticos de entonces atinaron a ponerse de acuerdo para redactar y afirmar la primera acta constitutiva de la Federación? En 1824, apenas habían transcurrido 2 años y meses desde la consumación de la independencia, persistía y amenazaba una reconquista por parte de Fernando VII, el monarca español. Desde 1821 permanecía tomado el fuerte de San Juan de Ulúa y también intentarían otra incursión militar años más tarde, hacia 1829. Aún no era posible cantar victoria. Las fuerzas internas en constante tensión jalaban hacia sus intereses y también, por supuesto, hacia sus ideas y preocupaciones con respecto a lo que debía ser y hacer la nueva nación. Una élite ilustrada, activa e influyente, integrada, entre otros, por varios personajes jaliscienses nacidos todavía en la Nueva España, específicamente en el territorio que fue la Nueva Galicia, y hasta antes de la independencia, en la Intendencia de Guadalajara aportó ideas claras y precisas sobre cómo debíamos organizarnos, desde qué hacer con los territorios despoblados hasta de dónde obtener recursos para la manutención del ejército y la burocracia.
Basta mencionar a Francisco Severo Maldonado, editor del Despertador Americano, el primer periódico insurgente y autor, entre otras obras, del Contrato de Asociación para los Estados Unidos de la Anáhuac, y a Prisciliano Sánchez, quien recibió antes de llegar al ser el primer gobernador del Estado Libre y Soberano de Jalisco. El Pacto Federal de la Anáhuac, por esto y otras obras y acciones destacadas en la época, se reconoce el protagonismo de Jalisco como precursor del federalismo en México. Las dificultades de la nueva nación debía enfrentar no se reducían a las diferencias políticas y a los insistentes amagos del rey español, quien pretendía simplemente recuperar sus antiguas posiciones. O a lo de los españoles que todavía vivían en México y tenían poder y recursos para operar a favor de España. La historiadora Josefina Zoraida Vázquez describe en pocas palabras cuál era la situación en otros ámbitos que sin duda nos parecerán conocidos. Ella escribió en la obra que coordinó Práctica y fracaso del primer federalismo mexicano lo siguiente, cito: la ruptura del orden desarticuló la administración de 3 siglos, el cobro de impuestos y su centralización en la Caja de la Ciudad de México. La lucha despertó también aspiraciones en los grupos sociales, dividió a la sociedad y paralizó la vida económica. Fin de la cita. Además de la crisis económica, de los problemas con los consulados para la acuñación de monedas y el comercio de plata, Josefina Zoraida explica que cambiaron las percepciones y conductas del ejército, de la iglesia y de las élites empresariales locales y regionales. No era sino problemas, carencias, retos, amenazas, conflictos y hasta angustias, la que los hombres en el poder y la población en general debieron enfrentar en el proceso complejo. Largo y doloroso del nacimiento de México como Estado-nación. En 1824, a menos de 3 años de la consumación, después del desconocimiento del Plan de Iguala y de los tratados de Córdoba, rechazados por la monarquía, quienes tenían en sus manos las riendas de la nación, no lograban ponerse de acuerdo, mientras tanto, se seguía derramando sangre de los compatriotas. El camino que aquellos hombres transitaron estaba plagado de piedras y obstáculos, pero al fin, no sin trabas y retrocesos, fallas y aciertos. El interés general por la nación se impuso tras de ellos, habían entregado otros sus vidas, obras y pensamientos. Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende, José María Morelos, Ignacio López Rayón, Carlos María de Bustamante, José Manuel Herrera, José María Cos y Andrés Quintana Roo, entre muchos otros ilustrados que aportaron generosamente sus ideas y talento entre las naciones más avanzadas del planeta. Las aspiraciones era proceso con la certeza de la riqueza del territorio. Lo permitía a los sobrevivientes de la lucha entre 1810 y 1821 que participaban en el proceso. Republicana. El jurista José Luis Soberanes, constitucionalista destacado, interpreta y describe así los momentos que se vivían entonces meses antes de la firma del Acta Constitutiva de la Federación, cuyo aniversario nos reúne hoy. Cito: una nueva España que no acaba de morir y un México que no acaba de nacer. Un doloroso tránsito institucional entre un régimen absolutista, el antiguo régimen a un Estado liberal y democrático de derecho. Por eso nos desconcentramos también por ello, no debemos ser tan duros e inflexibles para juzgar estos primeros meses de nuestra etapa independiente. De una cosa sí estamos seguros, la buena fe de nuestros primeros publicistas, estamos convencidos que todos ellos querían el mejor país, con mucho o poco talento, con mayor o menor preparación, con más o menos experiencia, equivocados o atinados, pero sí, todos buscaban lo que para ellos era el mejor para México. Fin de la cita. Así es, prevalecía la buena fe y la formación intelectual de quienes ocupaban las posiciones más importantes para la toma de decisiones que se esperaba. Contribuirían a la construcción de una nueva patria, ya fuera centralista o federalista, pero eso sí, una república después del remendo de la monarquía. Luego de la polémica abdicación de Iturbide en marzo de 1823, no fue posible la instalación inmediata de una autoridad ejecutiva o legislativa, dado al caos que prevalecía. Casi un mes de vacío de poder motivó que las élites regionales poderosas ya renovaran sus ímpetus autonomistas y que, como dije al principio, ejercieran presión de manera por demás efectiva. Vale la pena recordar la participación de Jalisco. El 9 de mayo de 1823, la Diputación Provisional de Guadalajara desconoció al Congreso Constituyente recién instalado porque sus integrantes consideraban que tal era una maniobra solo para convocar a uno nuevo. Acto seguido, la Diputación se unió en los mismos propósitos al Ayuntamiento de la capital
de la provincia, es decir, al futuro del Estado Libre y Soberano de Jalisco, y se declaró desobediencia al Congreso y al Supremo Poder Ejecutivo, conocido popularmente como triunvirato, como ya lo había hecho Yucatán. Se acordó jurar obediencia y a la Junta constituida por los integrantes de la Diputación y por 3 miembros del Cabildo. Esta manifestación contundente, que se difundió entre las demás provincias con el propósito de formar una federación, dio resultado. Se considera, como todos sabemos, el primer pronunciamiento oficial a favor de la federación. Fue en la primera mitad de mayo de 1823, antes de que concluyera el mes. Gracias a Lucas Alamán, los congresistas de la Ciudad de México se fueron enterando de lo que sucedía en las provincias hasta que surgió la necesidad, pronto, de formar una comisión especial para proponer las medidas conducentes y propias a fin de evitar los males que amenazan la patria. Esta comisión fue la que convocó a un nuevo Congreso Constituyente. A partir de ese momento, la organización del Poder Legislativo fue más clara y cierta, el fin que remataría con la firma del acta la Constitución de Cádiz. Se tomó como modelo en muchos sentidos, tanto en forma como en fondo. En el primer caso, por ejemplo, en el método para la elección de los constituyentes, pasaron varios meses, se emitieron nuevas convocatorias, hubo elecciones y también se emprendieron acciones de conciliación para regresar a Guadalajara la tranquilidad pública. No fue fácil. El 16 de junio de 1823 se reunieron los integrantes de la Diputación Provisional con el jefe político superior, Luis Quintanar, y los miembros del Cabildo de Guadalajara para convertir a la antigua provincia en el Estado Libre de Jalisco con base en el plan provisional del gobierno del Estado de Jalisco. Para que surtiera efectos, Luis Quintanar ordenó la publicación del manifiesto con estas decisiones. El 21 de junio de 1823, pese a estas determinaciones en las que se manifestaba que Jalisco formaría parte de una república federada, en la Ciudad de México se ordenó a las provincias que convocaran a elecciones para renovar las diputaciones provisionales. Esto llevó a Guadalajara y a Zacatecas al punto de la rebelión sofocada gracias al diálogo que tanto Pedro Celestino Negrete como Nicolás Bravo sostuvieron con los rebeldes en Lagos de Moreno en el mes de agosto de 1823. No hubo alzamiento, pero sí, en cambio se acordó convocar a elecciones, aunque no para renovar la diputación, sino para nombrar un Congreso local federalista que participara en el constituyente. La determinación de construir una república era clara y contundente, y si bien los debates entre el centralismo y federalismo persistían, claramente fue tomado ventaja la idea federalista, especialmente por la activa participación de las provincias, como ha sido ya expuesto. En noviembre de 1823, finalmente a 8 meses de la abdicación de Iturbide, se instaló el Congreso Constituyente con el propósito de redactar el acta constitutiva de la Federación Mexicana que daría base y sustento legal a la nación, mientras los hombres públicos iniciaban las discusiones que conducirían a la promulgación de la Constitución del 4 de octubre de 1824. La Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, cuya firma celebramos el día de hoy, ordenaba en su artículo primero que la nación mexicana se componía de las provincias comprendidas en el territorio del virreinato, llamado antes de la Nueva España, en el que se decía Capitanía General de Yucatán y el de las comandancias generales de las provincias internas de Oriente y Occidente. En el segundo, la nación mexicana es libre e independiente para siempre de España y de cualquier otra potencia, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. El artículo tercero rezaba, la soberanía reside radical y esencialmente en la nación, por lo mismo pertenece exclusivamente a este el derecho de adoptar y establecer por medio de sus representantes la forma de gobierno y demás leyes fundamentales que le parezca más conveniente para su conservación y mayor prosperidad, modificándolas o variándolas según crea convenirle más. Sabemos que también se determinó que la religión sería la católica, en uno de los artículos plenamente superados, pero en el quinto se resumía, la quinta esencia, después de meses y meses de lucha y debate, la nación adopta para su gobierno la forma de república representativa, popular y federal. La historia no terminó ahí, la conocemos, pero hoy en día México es una república federal y en principio son el acta y la constitución de 1824, los documentos que sirvieron y han servido de inspiración a los constituyentes de años posteriores, independientemente de las circunstancias. En la actualidad, cuando sabemos quiénes participaron en la redacción de los documentos, eran ilustrados de un bando o de otro, que actuaron por México y los mexicanos de buena fe. Resulta más pertinente que en otros momentos de nuestro devenir histórico rescatar, recordar y tomar como ejemplo la unión, a lo que convinieron adherirse a pesar de que estuvieron divididos en tantas facciones.
específicamente en centralistas y federalistas, durante los días previos a la firma del acta. Aquellos hombres determinaron a defender de la nación de los embates de extranjeros. Sacrificaron sus ideologías. Finalmente se pusieron de acuerdo y dieron un paso más al accidentado periplo de México en el camino hacia su constitución como Estado. Hoy en México reclama una unión, sacrificios y entrega total a los requerimientos de la patria, en circunstancias espinosas y amenazantes. La fuerza y la unidad que exige a los mexicanos no nos dejan al margen, al contrario. Lo sabemos también y debemos estar dispuestos a ser los primeros en aportar lo que sea requerido. Cuando y donde sea, todo por México. No se trata de claudicar a los principios, sino exaltarlos y defenderlos, si es que es la nación mexicana. Nuestra República Federal, nuestro país, los Estados Unidos mexicanos, el interés supremo prioritario en la mente de todos. A 193 años de la firma del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, las lecciones históricas están ahí para ser aprendidas y aprendidas, para practicarlas firmemente, salvarlas las porciones y contextos, para nutrirnos de ellas y construir con ese conocimiento, a fortalecer a México. El pueblo mexicano no merece menos, todo por México. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Erika. Esta presidencia agradece al maestro Roberto López Lara y al magistrado Héctor Delfino León Garibaldi, así como a todas las autoridades y personalidades que nos acompañan, el que nos hayan honrado hoy con su presencia a esta sesión solemne, solicitándole a los presentes permanezcan en sus lugares a fin de que las comisiones designadas cumplan con su cometido y se da por concluida la presente sesión, siendo las 10:43 y se cita a las y a los diputados a sesión ordinaria el próximo viernes 3 de febrero a las 11 de la mañana y sesión solemne el mismo viernes 3 de febrero a las 12 horas. Muchas gracias.